La viuda vendía flores bajo la lluvia, mientras el agua le corría por el cuello y le empapaba los pies descalzos. No tenía refugio, solo una canasta medio podrida y el olor a rosas marchitas. Pero aquella tarde, algo cambió. Un auto negro se detuvo frente a ella, y cuando el conductor bajó el vidrio, Carmen sintió que el corazón se le cedía. Era él, el hombre que había destruido su vida. Música. Dicen que la justicia tarda, pero cuando llega, quema. Escribe en los comentarios si alguna vez la vida te obligó a mirar de frente a quien te quitó todo. Y comenzamos la historia. El viento de la sierra soplaba helado, levantando charcos de lodo que sabían a polvo y desamparo. Carmen apretó los labios, temblando dentro del rebozo empapado. Sus manos, rojas de frío, sostenían un ramillete de margaritas baratas que nadie quería comprar a esa hora. Era martes, fin de quincena, y el pueblo de San Miguel del Río se veía muerto. Solo perros flacos buscaban sobras, y el tañido de una campana se perdía entre techos de lámina oxidada. «Lleve flores, señora». «Muy baratas», murmuró sin convicción, al paso de una mujer que se protegía con un paraguas nuevo. Nadie contestó. A unos metros, bajo el toldo del mercado, su hija mayor, Mariela, de 14 años, abrazaba al más pequeño, un niño de apenas 2. Sus otros hijos, Toño y Lidia, esperaban mirando las gotas caer como si fueran monedas imposibles de atrapar. Tenían hambre, pero Carmen prefirió no decirlo en voz alta. Sentía el estómago arder de vacío, una punzada que había aprendido a disimular mediante un pequeño trago de agua sucia para engañar la tripa. Desde que Javier murió, hacía 7 años, nunca volvió a llover sin que ella recordara su cuerpo frío, arrastrado por la corriente del río. Decían que había sido un accidente en las minas de don Rodrigo Salazar, el patrón de toda la zona. Pero Carmen jamás creyó esa versión. Lo conocía. Sabía que Javier había descubierto algo, lo suficiente para que alguien poderoso lo callara para siempre. El rugido repentino de un motor interrumpió el silencio. Desde la calle empedrada que conduce a la carretera, apareció un Mercedes negro reluciente, contrastando con la mugre del barrio, como si un pedazo del otro mundo hubiese caído del cielo. Se detuvo justo frente a su canasta. Carmen sintió que el aire le faltaba. Del auto bajó primero un ayudante vestido de traje, paraguas en mano. Luego, despacio, como si el tiempo se doblara solo para él, salió Rodrigo Salazar. El hombre no había cambiado tanto. El rostro afeitado, los zapatos que brillaban incluso bajo la lluvia, la mirada fría de quien cree que todo le pertenece. Carmen tembló, no de frío, sino de miedo y rabia. Lo reconoció en un segundo, el mismo que una vez visitó su casa, ofreciendo asistencia cuando su marido desapareció y que luego mandó a los abogados para quitarle todo. «¿Doña Carmen Ríos?», preguntó con tono falso de cortesía. Ella no contestó. Sintió que la garganta se cerraba. Sus hijos observaban desde lejos, con caras de confusión. «Soy yo, don Rodrigo», continuó él, dándose importancia. «Hace tiempo que no nos veíamos. Vengo a hablar de un asunto pendiente». «¿Asunto?», logró decir ella, apretando las flores con tanta fuerza que los tallos se quebraron. «Sí, de la deuda de su esposo», dijo él sonriendo apenas. «Documentos viejos, pero vigentes. Me debe 800,000 pesos». Carmen lo miró con incredulidad. La cifra era absurda. Apenas lograban comer, y ahora ese hombre, con su auto de lujo, hablaba de una deuda imposible. «No puedo pagar eso, patrón», murmuró entre dientes. Rodrigo suspiró, mirando su reloj de oro. «No espero que lo pague hoy, claro. Pero si en 30 días no tengo respuesta, los terrenos detrás de su casa pasarán a mi nombre». «Ah, y los niños. Sería una lástima que el DIF creyera que no vive usted en condiciones adecuadas. Podría perder la custodia». La voz se le volvió hielo.
Carmen lo sintió como una bofetada. El pequeño Mateo empezó a llorar. Mariela corrió para cubrirlo con una manta. Rodrigo se volvió a subir al coche sin mirar atrás. Solo dijo, antes de cerrar la puerta: no es personal, es solo negocio. Cuando el auto arrancó, el agua salpicó a Carmen hasta la cintura. Se quedó de pie, mirando el pavimento donde las luces rojas desaparecían, con los labios temblando y un nudo en la garganta que no pudo contener. Quiso gritar, pero lo único que salió fue un sollozo ahogado. Esa noche, el silbido del viento entraba por los huecos de las paredes de adobe. Mariela encendió un brasero pequeño con los restos de leña, mientras Toño repartía los pedacitos de pan duro entre los hermanos. Carmen observaba el fuego sin parpadear. Sentía que el mundo se encogía. «Mamá, ¿ese hombre era malo?», preguntó Lidia. «Sí, hija, pero todavía no sabe con quién se metió». Fue la primera vez en años que su voz sonó firme. No sabía qué haría, pero la chispa de resistencia se encendió dentro. En la madrugada, cuando todos dormían, Carmen salió al patio. El agua seguía cayendo suave. Abrió una pequeña caja de madera, donde guardaba lo único que le quedaba de Javier: un reloj detenido, una fotografía y un pedazo de papel que decía: «Si algo me pasa, busca donde el río se quiebra». Nunca entendió aquella frase, hasta que recordó cómo Javier solía desaparecer hacia la quebrada del Arroyo Blanco, donde decían que había una entrada vieja a las minas. El relámpago iluminó el cielo, reflejando su rostro empapado. «Si el diablo quiere guerra, la va a tener», murmuró. Esa fue la noche en que Carmen Ríos, la florista de la lluvia, dejó de ser una mujer resignada. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados pero el paso firme, salió a vender flores como siempre. Pero en su mente ya se tejía un plan. Un plan que nadie en el pueblo podría imaginar. Pero ella no sabía todavía qué había realmente detrás de esa deuda, ni qué había dejado Javier oculto bajo la tierra húmeda de las sierras. Y cuando lo descubriera, nada volvería a ser igual. Dicen que cuando una madre escucha que pueden quitarle a sus hijos, algo dentro de ella se rompe y se enciende al mismo tiempo. Carmen no durmió esa noche. El sonido de la lluvia se mezclaba con los latidos de su corazón. Y al amanecer, ya sabía que no permitiría que nadie los separara, ni siquiera el mismísimo patrón del infierno. Música. ¿Tú también lucharías si amenazaran a tu familia, aunque supieras que el enemigo tiene todo el poder? Cuéntamelo en los comentarios. Y sigue escuchando, porque lo que Carmen decidió hacer cambiará el destino de todo un pueblo. El alba llegó sin piedad, con un cielo gris que olía a barro húmedo y a desesperanza. Carmen encendió el fogón con las últimas ramas secas, mientras Mariela calentaba el agua en una olla vieja, llena de hollín. Los niños aún dormían, con las piernas enredadas y el estómago vacío. El sonido del hervor y el crujido del carbón fueron el único consuelo de la mañana. Tenía el rostro hinchado, los ojos rojos, pero dentro de ella algo se había endurecido. Sabía que Rodrigo no había ido solo por dinero. No, quería humillarla, recordarle que no era nadie y, sobre todo, borrar cualquier rastro del pasado de Javier. Se sentó frente a la foto de su difunto esposo, aquella tomada en la fiesta del pueblo, cuando él aún trabajaba en la mina. En la imagen, Javier sonreía, con los brazos llenos de polvo de plata y la mirada limpia. «¿Qué te escondiste, Javier?», susurró ella. «¿Qué vale tanto que el patrón todavía teme?». El sonido de un motor interrumpió su pensamiento. «¡Mamá!», gritó Toño desde la ventana. «Es el hombre de los papeles». Carmen salió con el corazón en la garganta. Era un abogado del patrón, con un maletín reluciente cubierto de gotas. Llevaba un chaleco azul y cara de haber dormido muy bien. «Doña Carmen Ríos», dijo, con esa voz engreída de quien sabe que tiene poder. «Vengo a notificarle oficialmente la deuda registrada,
bajo el número 126. Le extendió un papel plastificado. Carmen lo recibió sin moverse. El documento decía: por adeudo derivado de incumplimiento de contrato minero de Javier Ríos, finado, se transfiere la obligación a su cónyuge viva. Esto es una injusticia, dijo ella, con los ojos encendidos. Mi marido murió trabajando para ese señor. Eso no me compete. Si no paga en 30 días, el predio y su custodia familiar pasarán a revisión. Rodó los ojos y firmó algo en su carpeta. Ah, y una recomendación, señora, añadió mientras bajaba al coche. Evite hablar del tema con la prensa local. No querrá problemas. Se fue dejando tras de sí el olor de gasolina y desprecio. Carmen miró el documento con las manos temblorosas. No entendía de leyes, pero sí sabía lo que significaba: el principio del fin. Mariela se acercó, con la voz frágil. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Carmen respiró hondo, secándose las lágrimas con el dorso sucio de la mano. Vamos a pelear, como lo hacía tu padre. Salió al patio, donde el lodazal se mezclaba con charcos de aceite. Levantó la tapa del viejo tanque de agua y sacó una lata oxidada con billetes húmedos. Los pocos ahorros que tenía del último entierro en el pueblo. No llegarían ni a 1,000 pesos. No importaba. Esa tarde, fue al mercado a vender flores con una determinación que nadie le había visto. Gritó, caminó, negoció, con los pies llenos de grietas y el alma en llamas. Vendió cada ramillete, incluso los que estaban marchitos. Y con lo que ganó, compró papel, tinta y una libreta nueva. Era hora de escribir y recordar cada detalle del trabajo de Javier, de quienes lo habían visto el último día, de todo lo que pudiera servir si el infierno llegaba a juicio. Por la noche, cuando todos dormían, se sentó bajo la vela que goteaba cera amarilla y empezó a escribir. Mi esposo, Javier Ríos, murió el día 12 de mayo, hace 7 años. Trabajaba en la mina El Silencio, propiedad de Rodrigo Salazar. Ese día no debía estar de turno, pero lo llamaron por un hallazgo. Las palabras fluían solas, empujadas por la memoria y el dolor. Recordó el cuerpo de Javier cubierto por una sábana, la voz del forense diciendo, caída accidental, y los rumores en la cantina, que había encontrado algo, una veta secreta, y que Rodrigo se había enterado. Esa noche su marido bebió con miedo, y a la mañana siguiente, el río se lo tragó. Carmen cerró la libreta y la escondió bajo una tabla floja del piso. Sabía que los hombres del patrón podían aparecer en cualquier momento. Y no falló la predicción. 3 días después, un camión negro llegó al barrio con el logo de la empresa minera. Se bajaron 2 hombres fuertes con pala y carpetas. Uno tocó la puerta sin saludar. Venimos a revisar los terrenos, señora. Procedimiento de verificación. ¿Verificación de qué?, preguntó, sin moverse. De uso indebido, respondió el otro, empujando un poco la puerta. Deudas traen consecuencias, señora. Los niños se pegaron a la pared. Carmen sintió la ira treparle por la piel. No van a entrar sin orden. Su voz fue clara, cortante. Los hombres rieron. La orden viene de más arriba, dijo uno, mirando al interior de la casa. Del que manda. Y con un empujón abrieron la puerta. La madera chirrió, cayendo parte del marco. Comenzaron a revisar todo, tirando lo poco que tenían, revisando debajo del catre, pisando los juguetes de los niños. «Basta», gritó Carmen. «Aquí hay niños». «Entonces pague, señora», respondió el segundo, con una sonrisa seca. Cuando por fin se fueron, el piso estaba cubierto de ropa mojada y tierra. Lidia lloraba abrazando una muñeca rota. «No te preocupes, mi amor», le dijo Carmen, alzándola. «Esto no va a quedar así». Esa misma noche fue al Panteón Viejo donde descansaba Javier. La lluvia volvía a caer, fina, helada. Dejó un ramo de claveles sobre la cruz y antes de irse notó algo extraño. Parte de la tierra estaba removida. Movió el barro con las manos y vio el brillo de una chapa oxidada
enterrada a medio metro, una caja de lata. Su respiración se aceleró. La desenterró, la ocultó bajo el rebozo y caminó rápido de regreso sin mirar atrás. Cuando llegó, los niños dormían. Se arrodilló bajo la vela y abrió la caja. Dentro había un envoltorio de cuero con el nombre Javier Ríos, grabado a cuchillo. Dentro, varios papeles envueltos en plástico, mapas con líneas rojas, coordenadas de una zona marcada con una X, y una carta escrita torpemente. Si lees esto, Carmen, ya no estoy. No confíes en nadie del patrón. Lo que hallé no es deuda, es riqueza. Pero el dueño real no es él. Eres tú y nuestros hijos. Cuida los papeles. El río guarda la entrada. Carmen se tapó la boca con las manos, conteniendo un grito. La caja temblaba entre sus dedos. Ahora sabía que todo lo de la deuda era pretexto. Esa plata oculta era la razón de la muerte de su marido y de la miseria de su familia. El fuego del brasero parpadeó y la sombra de Carmen se alargó en la pared como la de una fiera. Por primera vez en años, sonrió. Entonces no era el final, Javier, susurró. Era el principio. Pero afuera, entre los maizales, alguien observaba su casa. Un encendedor brilló en la oscuridad. Una voz masculina dijo en bajo: «Avisen al patrón que la viuda ya lo sabe». Esa noche, Carmen apenas respiró. Entre las sombras de su casa, la voz de su marido parecía flotar. No confíes en nadie del patrón. Afuera, el viento delgado de las sierras soplaba con el aullido de los perros, y ella entendió que si quería salvar a sus hijos, debía mirar atrás, hasta el último día de Javier. Música. Porque las respuestas que salvan un futuro a veces duelen más que el pasado. ¿Tú guardarías el secreto de quien amaste si descubres que murió por él? Respóndeme en los comentarios. Y escuchemos los recuerdos de Javier. El amanecer llegó con olor a café rancio. Carmen no había cerrado los ojos. En la mesa seguían extendidos los mapas, la carta mojada por lágrimas secas y la caja de lata, testigo de un amor enterrado y de una traición impune. Afuera, el aire ya olía a polvo y a leña. San Miguel del Río despertaba, ajeno a su tormenta. Se arrodilló junto al pequeño brasero y dejó que la flama iluminara los dibujos. Había líneas, marcas, palabras difíciles de leer. Galería Norte, Mina Vieja, Puente del Diablo. Una cruz sobre una grieta junto al cauce del río, el lugar donde Javier solía ir cuando necesitaba pensar, donde, decían, lo habían visto por última vez con vida. Si el río guarda la entrada, susurró. Su mente la llevó 7 años atrás, al día en que la tragedia comenzó. Era una mañana seca de abril. El sol quemaba sin misericordia. Carmen colgaba ropa limpia cuando Javier llegó del turno, con la cara gris de polvo y los ojos distintos, como si hubiera visto algo que le heló el alma. «¿Qué pasa, viejo?», le preguntó ella, al verlo dejar el casco en el piso. «Nada, mujer», dijo, pero la voz le tembló. Ella le lavó las manos con agua fría y vio que las uñas le sangraban. «Dime la verdad». Javier miró hacia la colina, donde se levantaba la humareda de la mina de Rodrigo Salazar. Encontramos una galería tapada, detrás del muro viejo. Hay plata pura, Carmen. Kilómetros de veta. Pero el patrón mandó cerrarla. Dice que esa parte no está registrada en ningún papel. Ella frunció el ceño. «¿Y qué vas a hacer tú con eso?». El hombre respiró hondo. «Tomé muestras. Escondí un poco en mi chaqueta. Si esto se sabe, ese demonio pierde todo. Lo pensé, y quiero que sea nuestro salvavidas. Te van a matar. Tal vez. Pero si no hago nada, nos morimos igual, solo más lento». Esa noche Javier se ausentó sin explicar a dónde iba. Carmen lo esperó hasta que los gallos cantaron. A la mañana siguiente, lo hallaron flotando en el río. Los hombres del patrón aseguraron que fue accidente, pero don Memo, el anciano capataz,
Le susurró al oído durante el velorio. Tu viejo no cayó solo. Lo empujaron. La voz del recuerdo se quebró. Carmen apretó los puños. El eco de esa frase seguía vivo. Lo empujaron. ¿Quién? ¿Por qué? Afuera, los gallos cantaron. La humedad aún se pegaba a las paredes. Los niños dormían, y ella decidió salir. Debía volver al pasado con los pies sobre el presente. Guardó los papeles en una tela impermeable y caminó hacia el pueblo. El camino a el silencio, la mina abandonada, era una herida abierta en la montaña. Subió por senderos de piedra, cruzando huertos podridos, sin mirar atrás. Los lugareños evitaban esa zona. Decían que estaba maldita desde que un derrumbe enterró a 20 hombres años atrás, entre ellos al propio Javier. Pero Carmen no creía en maldiciones, solo en hombres poderosos con las manos manchadas. El viento soplaba cargando olor a azufre viejo. A medida que se acercaba, las ruinas de la mina asomaban como esqueletos de hierro. Bajó hasta un arco caído marcado con pintura roja. En el suelo, el lodo guardaba huellas recientes de botas. No era la única que había estado allí. Entró despacio. La oscuridad la tragó. Cada gota de agua que caía desde el techo sonaba como un latido lejano. Sacó su vela y encendió el mechero. El pasadizo se iba estrechando hasta una pared sellada con tablas húmedas. Allí, apenas visible, una inscripción. Galería Norte. Carmen pasó los dedos por la madera. En la base, vio un pequeño orificio. Insertó la punta del cuchillo y tiró. La madera se astilló revelando un vacío. Dentro, dormía una caja metálica llena de polvo y un pedazo de tela azul. El pañuelo de Javier. El alma se le vino abajo. Lo llevó al pecho, sintiendo el olor marchito de su marido. Abrió la caja. Dentro, trozos de mineral plateado, un cuaderno con anotaciones y, al final, una lista de nombres. Rodrigo Salazar, Ingeniero Becerra, Hacienda El Palmar. Documentos firmados con fechas falsas. Era la prueba de que el patrón había ocultado la extracción ilegal y lavaba el dinero en sus haciendas. Por eso lo mataron, dijo Carmen entre dientes. Antes de poder guardar todo, escuchó un ruido seco detrás de ella. ¿Quién anda ahí?, gritó. Nadie respondió. Otra gota cayó, y luego un susurro. Doña Carmen volteó con la linterna y vio una silueta delgada. Era don Memo, el viejo capataz, cubierto de polvo, con un bastón en una mano y una lámpara en otra. «Sabía que volverías», dijo con voz ronca. «Tu hombre no murió por tonto. Murió por honesto». Carmen se acercó, incrédula. «¿Usted lo supo todo este tiempo?» El anciano asintió, lento. «Porque yo también firmé los papeles del fraude. Pensé que era lo correcto, hasta que lo vi caer. Te he estado esperando, hija». De su bolsillo sacó un sobre arrugado. «Aquí está el informe original de producción. Lo escondí antes de que Rodrigo lo quemara. Con esto puedes hundirlo, pero si él se entera que lo tienes, irán por tus niños». Carmen lo tomó, sintiendo que el corazón le ardía. «Entonces necesito saberlo todo, don Memo». El viejo miró hacia la boca del túnel. «Salgamos primero. Este lugar está vivo y escucha». Al salir, el sol se filtraba entre las nubes como cinta dorada. Carmen sintió que su cuerpo temblaba de cansancio y miedo. Tenía ya lo necesario para probar la verdad. Pero también sabía que un paso en falso significaba perder a sus hijos. «Gracias, don Memo». «No me des las gracias todavía, hija», dijo él, levantando el sombrero. «Hay algo más que debes saber. Tu marido no murió en ese río. Lo arrastraron». Pero respiraba. Carmen se giró bruscamente. «¿Qué dice?» «Lo vi con mis ojos. Lo llevaron en una camioneta al norte, hacia la hacienda El Palmar. Allí desapareció. El viento sopló, levantando polvo y recuerdos. Todo se volvió jirones en su mente. El rumor de la corriente, la caja de Javier, la deuda falsa, los ojos del patrón.
Si Javier no murió como dijeron, entonces tal vez aún quedaba algo más grande escondido que el dinero o la plata. Carmen apretó los labios, guardó el sobre bajo el rebozo y miró hacia el horizonte. El cielo anunciaba tormenta otra vez, y con ella, la segunda vida de una viuda que ya no temía nada. Carmen regresó de la mina con el corazón agitado y las manos llenas de polvo. Había encontrado lo que buscaba, y algo más, la sospecha de que Javier no murió. Pero sabía que si el patrón descubría lo que ahora tenía en su poder, no dudaría en destruirla. Porque donde hay una verdad enterrada, siempre hay alguien dispuesto a matar para que no salga a la luz. Música. ¿Alguna vez alguien te llamó loca por buscar justicia? Cuéntalo en los comentarios, porque lo que Carmen decidió hacer esa noche la pondrá cara a cara con el infierno. El atardecer cayó sobre San Miguel del Río como una manta de plomo. Las nubes pesaban tanto que parecía que todo el cielo iba a romperse. Carmen caminaba rápido por el camino de tierra, con el rebozo apretado contra el pecho. Llevaba la caja de metal oxidada envuelta en una manta, su cuerpo empapado por el sudor y la lluvia fina. Nadie la vio llegar. Entró en su choza silenciosa, encendió la vela y revisó que los niños aún durmieran. Mariela estaba acostada junto a Lidia, y Toño abrazaba a Mateo, como si temiera perderlo. El corazón de Carmen se deshizo al verlos. Todo lo que hacía era por ellos. Y ahora tenía algo que valía más que cualquier herencia: la verdad. Abrió la caja sobre la mesa, los documentos, los mapas, la muestra de mineral, el cuaderno con las firmas del patrón y el sobre que don Memo le había dado en la mina. La tinta estaba corrida, pero las palabras aún legibles. Producción no reportada. 27 toneladas de plata virgen desviadas por orden de R. Salazar. Testigos: J. Ríos, M. Gómez, Becerra. Carmen pasó los dedos sobre el nombre de su esposo. Entonces no te lo imaginaste, Javier. El fuego de la vela chispeó. Alguien golpeó la puerta. 2 toques secos. Carmen se quedó paralizada. ¿Quién es? Silencio. Otro golpe. Soy yo, comadre, susurró una voz débil. Era doña Lupe, la vecina que vendía tamales. Carmen abrió rápido. La mujer, gorda, empapada y jadeando, se metió cerrando la puerta tras de sí. Ay, mija, están preguntando por ti en el pueblo. Dicen que te vieron en la mina. ¿Quién lo dice? Unos hombres del patrón. Andan en una camioneta negra, con rifles. Buscan algo. El mundo se le vino encima. Comadre, usted no me vio, dijo Carmen. Dígales que me fui con mis hijos al otro pueblo. ¿Qué hiciste, Carmen?, preguntó la mujer asustada. Encontré lo que mi marido escondió. Ahora entiendo por qué lo mataron y por qué me quieren callar. Doña Lupe la miró con pavor y, sin decir más, salió corriendo por el callejón. Carmen apagó la vela. El silencio pesaba como plomo. Afuera, los pasos en el barro se acercaban. «Abran en nombre de la ley», gritó una voz. Eran ellos. Corrió hacia los niños, despertándolos con cuidado. «Levántense, mis corazones. Nos vamos al cerro. Ahorita». Mariela entendió enseguida. Agarró la muñeca de Lidia y el pequeño Mateo a Toño. Carmen tomó la caja, la libreta y un machete. Salieron por la parte trasera, entre la milpa y los charcos, mientras la puerta principal era derribada. El trueno estalló justo cuando la familia se perdió entre los árboles. Desde lo alto, vio cómo los hombres revolvían todo. Uno de ellos levantó la foto de Javier y la rompió. Carmen sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Caminaron durante 1 hora hasta llegar a una cueva conocida por los niños. Allí guardaban mazorcas en los días de tormenta. El suelo estaba húmedo, pero era seguro. Encendió una pequeña fogata y cubrió a los menores. «Mamá, tengo miedo», dijo Lidia. «El miedo sirve para correr más rápido, hijita».
Pero ya casi se acaba, le respondió, acariciándole el cabello sucio. Sacó la caja y volvió a leer la carta de Javier. En el reverso, a la luz del fuego, descubrió algo nuevo. Un trazo tenue, casi invisible. Con cuidado, rasgó la parte donde la tinta se había pegado. Debajo, otro mensaje. No confíes en don Memo. Él firmó el trato a cambio de silencio. El corazón le dio un vuelco. Dios santo, susurró. Recordó la mirada del viejo en la mina, los temblores en sus manos, las frases vagas. ¿Y si el anciano no la ayudaba, sino que la vigilaba por orden del patrón? En ese instante, le pareció oír un chasquido afuera, como una rama rota. ¿Quién anda ahí?, preguntó tensando el machete. Nada. Solo la lluvia cayendo desde la boca del cerro. Pero ella sabía cuando alguien la observaba. Era una sensación que se instalaba entre los omóplatos, como un dedo helado. Esperó un largo rato. Luego cubrió a los niños y se quedó sentada, mirando el fuego consumirse. Su cuerpo pedía reposo, pero la mente no dejaba de girar. Tenía que pensar un paso adelante. A la mañana siguiente, bajaron antes del amanecer. En el camino hacia el pueblo, el aire olía a humo. Su casa ardía. Desde lejos, vio la columna de fuego subir al cielo. «Nos quemaron todo», dijo Mariela. Carmen apretó los dientes hasta que la mandíbula dolió. No se han llevado lo más importante. Los niños lloraban, pero ella no. Sabía que llorar era un lujo. Caminaron hasta la iglesia abandonada al borde del río. Allí vivía Padre Tomás, un cura viejo con fama de loco. Tocó 3 veces. «¿Quién?», preguntó él desde dentro. «Una madre sin casa». La puerta se abrió. «Pasa, hija. El Señor no cierra sus puertas, aunque el hombre sí». Dentro, el templo olía a humedad y cera vieja. Carmen cubrió a los niños con mantas, mientras contaba su historia. El sacerdote escuchó en silencio. «Conozco a ese demonio, Rodrigo Salazar», dijo finalmente. «Nos robó las tierras del convento hace 20 años. Pero lo que guardas ahí puede costarte la vida. Necesito proteger a mis hijos, y necesito justicia». El padre tomó aire, miró hacia el crucifijo y volvió a ella. «Hay un abogado en Durango, se llama licenciado Herrera. Ayudó a un grupo de mineros una vez. Le debes mostrar las pruebas. Yo te consigo transporte. Pero esta noche deben quedarse aquí». Carmen asintió, agotada. Colocó la caja a su lado y se arrodilló ante el altar. «Dame fuerza, Javier. Solo un poco más». Pero afuera, bajo la lluvia constante, una silueta con sombrero observaba la iglesia. Encendió un cigarro y murmuró por el radio. «La viuda no corrió lejos. Está con los niños. Esperen la orden del patrón». Dentro, Carmen sintió un escalofrío, como si la cera de las velas llorara por ella, y comprendió que la próxima noche no habría escapatoria fácil. La noche en la iglesia no trajo paz. Carmen dormía con un ojo abierto y el machete al alcance. Afuera, los lobos aullaban y el viento hacía sonar las láminas del techo. Sabía que cada sonido podía ser la señal de que Rodrigo Salazar ya la había encontrado. Pero antes del amanecer, descubriría algo que cambiaría toda su historia. Música. Cuando proteges a tus hijos con las manos vacías, inventas fuerza donde no la hay. ¿Por quién serías capaz de enfrentarte a todo un imperio? Escríbelo en los comentarios, y que empiece la parte más oscura del secreto. El amanecer entró por los vitrales rotos del viejo templo. La luz se filtraba en tonos rojos y dorados, como si el sol quisiera purificar aquel lugar donde el miedo dormía. Carmen abrió los ojos, agotada. A su lado, los niños seguían cubiertos con mantas de sacristía. El padre Tomás estaba de pie frente al altar, murmurando una oración. «Gracias por dejarnos quedarnos, padre», susurró Carmen. «No es caridad, hija. Es justicia», respondió él. «Pero deben irse esta mañana. Anoche vi luces en el camino viejo. No eran estrellas».
Carmen entendió enseguida. Guardó la caja y el cuaderno en una bolsa de lona. Necesito llegar a Durango. Ese abogado puede ayudarnos. Hay un camino oculto por las barrancas. Pero cuidado, está lleno de mina vieja y pozos. Tomás le dio una medalla de cobre, un San Miguel Arcángel oxidado. Protégelos con esto. No es un milagro, pero da valor. Los niños se despidieron del cura y salieron con la primera claridad, bajando entre piedras húmedas. El aire olía a ocote mojado. El río rugía cerca, hinchado por las lluvias. Mientras caminaban, Carmen notó algo extraño. En la orilla, donde el agua hacía curva, había una abertura oscura entre los árboles. Exactamente el sitio que aparecía en el mapa de Javier, donde el río se quiebra. Su respiración se detuvo por un segundo. Tal vez aquí está lo que quiso que encontrara. «Niños, esperen aquí», dijo. Mariela quiso protestar, pero la mirada de su madre fue firme. Carmen se acercó, el barro hundiendo sus zapatos gastados. La entrada era una grieta entre rocas, cubierta de musgo. Dentro olía a humedad vieja y metal. Encendió una linterna que había tomado del padre Tomás y se introdujo lentamente. El túnel descendía en espiral, angosto. El sonido del río quedaba atrás. De las paredes colgaban restos de madera podrida. Era claro que algún minero había trabajado allí décadas atrás. A los pocos metros, el suelo se abría en una cámara amplia. Allí, cobijados entre piedras, reposaban bolsas de lona marcadas con sellos oficiales. Compañía Salazar, Mineral Ventures. Carmen se quedó helada. Eran las bolsas que su marido describió, las del robo. Las tocó. Pesaban. Rasgó una con el machete, y de su interior cayó polvo metálico y fragmentos brillantes. Plata pura. El corazón le martillaba en el pecho. No era deuda. Era esto, murmuró. Todo este tiempo, ellos usaron su muerte para esconder el botín. Detrás de una de las bolsas había una caja pequeña, sellada con un candado oxidado. Carmen lo golpeó con una piedra hasta partirlo. Dentro halló una libreta gruesa y un sobre con fotos antiguas. Jornaleros, camiones cargados y en todas las imágenes el mismo rostro. Rodrigo Salazar joven, posando sobre los sacos robados. Entre los papeles, una carta con el sello de la minera decía: «Se autoriza pago secreto al señor Javier Ríos por concepto de silencio temporal». Carmen sintió que las piernas se le doblaban. Era la prueba definitiva. El patrón lo había intentado comprar, y al no conseguirlo, lo eliminó. Guardó todo con cuidado, pero un ruido metálico la hizo girarse. En la entrada del túnel brilló una linterna. «¡Alto ahí!», gritó una voz áspera. 2 hombres bajaban armados. El primero apuntó. El patrón dijo que si la encontraba, trajera los papeles. Viva o muerta da igual. Carmen apagó su luz y se lanzó detrás de una roca. El eco de los pasos resonaba multiplicado por las piedras. Su respiración era un torrente. Buscó otra salida entre la oscuridad y vio un boquete estrecho por donde entraba aire. Se arrastró, hundiéndose en el barro. Detrás, los hombres juraban: «¡Se fue por ahí! ¡Tírale, idiota!». Una bala rebotó en la pared. Fragmentos de roca le cortaron el brazo, pero ella siguió. La salida daba a un barranco lleno de matorrales. Rodó cuesta abajo, sosteniendo la caja contra el pecho. Cayó entre espinas. Se levantó con el rebozo roto y corrió hacia el río. Los niños la vieron aparecer como un espectro. «¡Mamá!», gritó Toño. «¡Corren, hijos! ¡Corran!», respondió ella. Cruzaron el río a trompicones, mientras las balas zumbaban sobre el agua. El caudal estaba helado, y el más pequeño lloraba, pero Carmen no se detuvo. Llegaron hasta una arboleda espesa del otro lado, y se escondieron bajo un árbol caído. Los hombres no cruzaron. Se escuchó una voz lejana: «Déjenla, ya no se escapa mucho tiempo». El silencio volvió, roto solo por el llanto de los pequeños. Carmen los abrazó a todos, húmedos,
tiritando. «Mamá, tienes sangre», susurró Mariela. «No es nada. Tu padre nos está cuidando». Esperaron hasta el atardecer. Cuando el sol bajó, una figura se acercó desde el camino. Era don Memo. Carmen se tensó, apretando el machete. «Tranquila, hija», dijo el viejo cojeando. «Sé lo que encontraste. Te venían siguiendo. Ellos también me buscan». «¿Por qué debería confiar en usted?», escupió ella. El anciano bajó la mirada. «Porque lo que hicimos fue imperdonable. Rodrigo me obligó, amenazó con matar a mi hijo. Pero guardé algo que puede salvarte». Sacó un medallón con una llave diminuta. «Con esto puedes abrir el archivo de la hacienda. Ahí está la contabilidad falsa. Si logras mostrar eso al juez, se acaba su poder». Carmen lo observó, dudando. «Si me miente, no tendré piedad». «Lo sé, hija. Al final, el patrón tiene a sus hombres a un día de camino. Toma mis mulas, sube por la sierra y llega a Durango antes de 3 noches. Si tardas, no habrá nadie que contar». El viejo se alejó cojeando, hasta perderse en la bruma. Carmen lo miró desaparecer. No sabía si lo odiaba o le debía la vida. Luego, abrazó la caja y alzó la vista al cielo. Relámpagos temblaban detrás de las montañas, presagiando más tormenta. «Durango», murmuró. «Ahí acaba todo, o todo empieza». Mientras los niños dormían a su lado, el sonido del río acompañó su decisión. Y sin saberlo, Rodrigo Salazar ya había recibido una llamada. Alguien le había dicho que la viuda llevaba las pruebas rumbo al norte. Mandó preparar los caballos y juró que antes del amanecer, esa mujer y sus hijos desaparecerían para siempre. La noche cayó como una losa sobre la sierra. Carmen avanzaba con sus hijos y los papeles escondidos entre la ropa. Detrás, los hombres del patrón ya habían salido de la hacienda, montados en caballos negros. No había vuelta atrás. Si quería justicia, debía entrar en el corazón del enemigo. Música. Dicen que cuando una madre se ve acorralada, su miedo se vuelve fuego. ¿Hasta dónde correrías para salvar a tus hijos? Cuéntamelo en los comentarios, porque esta noche Carmen cruzará la línea de la vida y la muerte. El viento soplaba seco, lleno de polvo que se metía en los ojos y entre los dientes. La sierra de Durango se extendía como un mar oscuro. Carmen jalaba las riendas de las 2 mulas con sus hijos encima. La caja de lata iba envuelta en un costal, colgada del lomo del animal más viejo. Habían pasado 2 días desde que huyeron del pueblo. Dormían poco, comían menos. El pan se había endurecido como piedra y el agua sabía a óxido, pero eso no importaba. Lo único urgente era llegar antes que los hombres del patrón. Cuando por fin divisaron las luces dispersas de la hacienda El Palmar, Carmen detuvo las mulas. El corazón le golpeaba en el pecho. Allí había trabajado Javier su última semana con vida. Era también el lugar donde, según don Memo, guardaban los registros del fraude. «Mamá, ¿por qué paramos?», preguntó Mariela. «Porque aquí se esconden los demonios, hija, y esta noche vamos a arrancarlos de su cueva». Dejó a los niños en una quebrada, protegidos bajo unas rocas. Les dio su medalla de San Miguel. «No se muevan. Si oyen caballos, escóndanse. Si oyen disparos, recen». Les besó la frente y subió sola hacia la hacienda. El aire olía a estiércol y a pólvora. Las paredes del edificio brillaban bajo la luna. Una cerca de alambre rodeaba todo el terreno. Entre las sombras, veía moverse a los guardias con linternas. Carmen se quitó los zapatos y gateó hasta un hueco en la malla. El alambre le rasgó las manos, pero logró pasar. Cada paso dentro era una punzada de miedo, pero también de decisión. En el patio colgaban lámparas sobre carretas llenas de costales, marcados con números borrados. Al fondo, la casona principal respiraba luz y silencio. Buscó el cobertizo que le había descrito don Memo. Era una estructura vieja con techo de zinc
y candado oxidado. Metió la llave diminuta del medallón y el gancho cedió con un chasquido seco. Dentro, el olor era insoportable. Mezcla de humedad, aceite y papel podrido. Con la linterna, vio montones de cajas numeradas. Revisó una a una hasta encontrar la etiqueta Producción 187-193. Abrió el primer registro. Toneladas de plata reportadas, perdidas por derrumbe. Luego, una lista de transferencias a cuentas extranjeras, todos firmados por Rodrigo Salazar y sus socios. Era la prueba que necesitaba, solo que aún debía sacarla de allí. Entretanto, afuera, el resplandor de faroles se acercaba. «Revisen el cobertizo. El patrón ordenó no dejar ni ratas». Carmen apagó la luz y se metió debajo de una mesa. Oía los pasos aplastando el barro, los perros ladrando como locos. Un guardia abrió la puerta y la linterna barrió el interior. «Nada, patrón», dijo una voz. «Entonces búsquenla en el cuarto de máquinas. La quiero viva», respondió otra, fría y reconocible. Era Rodrigo. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El patrón estaba allí en persona. Esperó a que los pasos se alejaran y salió de su escondite. Con movimientos torpes, arrastró 2 cajas hacia la puerta trasera y las cubrió con un costal. Había copias suficientes para hundirlo. De pronto, un crujido detrás la hizo girar. Don Memo estaba en la entrada, con la lámpara en la mano. «Te dije que viniera sola», dijo él con voz grave. «¿Por qué está aquí?» El viejo bajó la vista. «Porque ellos me siguieron, Carmen, y ya saben que los traicioné». Un disparo retumbó. Don Memo se dobló como trapo, el pecho rojo. «Corre», fue lo último que pronunció. Carmen salió despavorida. La luz de los faroles la cegó. «Ahí está», gritó un guardia. Las balas silbaron por detrás. Corrió hacia los establos, se cubrió tras un muro y respiró el humo de la pólvora. Su mente giraba vertiginosamente. No podía morir allí. Los niños la esperaban. En la esquina del recinto, un camión estaba encendido, con las llaves puestas. Aprovechó el caos, subió a la cabina y giró el motor. El vehículo rugió como un monstruo despertando. Aceleró directo hacia la reja principal. Los guardias disparaban. El metal crujía. Las luces parpadeaban. El camión rompió el portón y se internó en el camino polvoriento. A varios metros, bajo la quebrada, los niños vieron el camión bajar a toda velocidad. Mariela corrió hacia el camino. «Mamá», gritó. Carmen frenó en seco y los subió uno por uno. Mateo lloraba. Toño tosía por el humo. Reemprendieron la marcha entre la oscuridad. Detrás, desde lo alto de la hacienda, Rodrigo observaba la humareda. Un guardia se acercó. «Se llevó los archivos, patrón». Rodrigo arrojó el cigarro al suelo. «Que preparen el helicóptero. Si esa mujer llega a Durango, nos entierra a todos». El camión avanzaba a tumbos por la carretera de terracería. Carmen apenas veía el camino. Los ojos le lloraban por el polvo. A su lado, la caja vibraba en el suelo del vehículo. De pronto, el motor comenzó a escupir humo. «No, no ahora», murmuró. El vehículo se detuvo con un estallido. El silencio fue absoluto. Solo el coro lejano de coyotes. Carmen respiró profundo. «Bajen. Vamos a seguir a pie». Los niños obedecieron sin quejarse. Caminaban bajo un cielo lleno de estrellas apagadas. A lo lejos, un brillo metálico apareció en la llanura. El ruido de hélices crecía. Mariela alzó la vista. «Mamá, eso suena a helicóptero». Carmen los hizo tirarse al suelo entre los matorrales. El aire se llenó de polvo mientras el aparato pasaba sobre ellos. En el costado se leía el logo de la minera. La mujer apretó los dientes hasta que la mandíbula dolió. «Nos cazan, pero no me detendrán». Cuando el ruido se alejó, se levantó lentamente. Con la luna reflejándose en los ojos, parecía otra persona. No la florista humilde, sino una sombra que caminaba por la frontera del miedo. Tomó la caja, miró a sus hijos y dijo: «Mañana encontraremos justicia.
o nos convertiremos en leyenda. Detrás, en la oscuridad del cielo, el helicóptero giró de nuevo hacia ellos. El amanecer los encontró exhaustos en medio de la carretera. El helicóptero ya no se oía, pero Carmen sabía que no tardarían en hallarlos. Con los niños dormidos a su lado, pensó por primera vez que tal vez no llegaría viva a Durango. Sin embargo, el destino no planeaba dejarla morir todavía. Música. Dicen que la justicia llega cuando menos la esperas, pero a veces trae un precio. ¿Has sentido perderlo todo justo cuando creías estar a salvo? Cuéntamelo en los comentarios, porque el corazón de Carmen está a punto de romperse. Avanzaron el resto del camino a pie, bajo un sol que caía como fuego. El polvo se les pegaba al sudor, el aire quemaba los labios. Atrás, el eco de los motores del helicóptero se había desvanecido, pero algo en el silencio era más peligroso: la calma antes del golpe. Al mediodía divisaron un pequeño pueblo, San Isidro del Valle, con casas de adobe y un campanario torcido. Era el último punto antes de Durango. Carmen sabía que debía esconder a los chicos, conseguir comida y mandar un mensaje al licenciado Herrera. En la plaza, compró pan del día con las últimas monedas, mientras los niños descansaban bajo la sombra de un pirul. «Mamá, ¿cuánto falta para ver al abogado?», preguntó Toño, chupándose los dedos llenos de polvo. «Solo una noche más», contestó ella. «Pero tenemos que separarnos por unas horas». Mariela la miró con miedo. «¿A dónde vas?». «Necesito mandar los papeles. Si me pasa algo, tú cuidas a tus hermanos. ¿Entendido?». La joven asintió sin comprender el peso de esas palabras. Carmen se dirigió al correo del pueblo, un cuartito con techo de lámina. Dentro, un joven con lentes la atendió sin levantar la cabeza. «¿A Durango, dice?», preguntó al ver el sobre grueso. «Sí. A nombre del licenciado José Herrera, cerca de la catedral. Es urgente, hijo». Pagó con un anillo barato que guardaba de su boda. El chico dudó, pero aceptó. «Sale hoy por la tarde con el camión, señora». «Gracias. Que Dios te proteja si ese sobre llega a su destino». Volvió a la plaza, pero los niños ya no estaban. El corazón se le detuvo. La canasta con el pan seguía en el suelo, el trapo doblado con cuidado, pero de Mariela, Toño, Lidia y Mateo no había señal. Miró en todas direcciones. El aire se llenó de zumbido y desesperación. «Mariela. Hijos, respondan». Un anciano que barría el portal le dijo con voz pausada. «Los vi hace rato subirse a una camioneta gris. Les dijeron que los llevaban al albergue, que su mamá los mandaba». Carmen sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies. «¿Quiénes? ¿Qué hombres?». «Traían insignia del DIF. Pero eran de ciudad, señora». La garganta se le cerró. Recordó las palabras de Rodrigo. «Sería una lástima que el DIF creyera que no vive usted en condiciones adecuadas». No, no puede ser. Corrió por la calle, tropezando con piedras, gritando los nombres de sus hijos, hasta que la voz se volvió sangre. En la salida del pueblo, solo alcanzó a ver la estela de polvo de la camioneta alejándose. Cayó de rodillas. El sol ardía sobre ella, pero no lo sentía. El pecho se le abrió en un grito que nadie escuchó. Una mano tocó su hombro. Era una mujer de cabello blanco, con falda larga y mirada compasiva. «Hija, ven conmigo. Te van a matar si sigues aquí». «Se han llevado a mis hijos», balbuceó Carmen. «Entonces vamos por ellos, pero no sola. Yo sé dónde los llevan». La mujer se presentó como doña Celina y la condujo por un sendero detrás de la iglesia, hasta una casita oculta entre nopales. Dentro, el olor a incienso y maíz recién molido llenaba el aire. «Soy partera y curandera también. Desde hace años ayudo a las mujeres que el patrón deja sin nada». Le ofreció agua fresca. «A los tuyos los llevan a Durango, al orfanato de los Salazar. Él controla todo.
incluso las oficinas del DIF. ¿Cómo lo sabes? Porque he visto pasar demasiadas madres con la misma mirada que tú. La anciana le tomó la mano. Pero aún hay esperanza. Conozco a un chofer que viaja esta noche. Te acercará a la ciudad. Carmen la miró con los ojos secos de tanto llorar. No descansaré hasta tenerlos otra vez conmigo. Entonces, debes ser astuta. Ni santa ni mártir. Loba. Cuando cayó la noche, se escondió en el camión de carga que doña Celina le consiguió. Entre costales de maíz, con la caja de prueba aún pegada al pecho, sintió el traqueteo de las ruedas en la oscuridad. Cada bache le recordaba una de sus pérdidas, su casa, su marido, ahora sus hijos. Pero también cada golpe la empujaba hacia adelante. Horas después, el camión se paró en seco. Voces, luces, un retén policial. «Documentos», pidió un oficial. El chofer salió a mostrar papeles, pero Carmen escuchó un nombre entre las conversaciones. Buscan a una mujer con 4 niños, viuda de minero. Tiene información sensible del patrón. El corazón se le fue a la garganta. Intentó no moverse, pero el maíz se deslizó con un crujido. El policía se acercó, levantando la lona. De pronto, un disparo retumbó. El chofer cayó. Gritos. Los reflectores se apagaron. En la confusión, Carmen saltó del camión y corrió entre los matorrales. Atrás, escuchó las sirenas mezcladas con relinchos. Una llamarada iluminó el camino. Habían incendiado el vehículo. Corrió sin mirar atrás, hasta que no pudo más. Se dejó caer junto a un arroyo. La luna era apenas una uña blanca en el cielo. Sacó el medallón que le dio el padre Tomás y lo apretó contra el pecho. «Aguanten, hijos míos. Mamá va a llegar». A lo lejos, desde la carretera, oyó el rugido de motores. Sabía que no eran del gobierno. Rodrigo Salazar había regresado a la cacería. Carmen respiró hondo. Su miedo había muerto esa tarde en San Isidro, con el polvo y las lágrimas. Ahora solo quedaba la furia. Y la furia de una madre era algo que ni el infierno podía contener. Sin dormir, sin fuerzas, sin rumbo. Así avanzó Carmen durante aquella madrugada interminable. Le habían arrebatado a sus hijos, pero no su voluntad. Y mientras el sol nacía sobre la sierra, un rumor antiguo empezó a guiarla hacia el único hombre que aún podía ayudarla. El anciano testigo del crimen. Música. Dicen que cuando el dolor te quema, el alma entiende lo que el cuerpo no. ¿Has sentido la desesperación volverse propósito? Entonces acompaña a Carmen. Está a punto de encontrar a quien cayó 7 años. El amanecer cubría de rojo los cerros. El aire olía a tierra caliente y gasolina vieja. Carmen caminaba siguiendo el cauce de un arroyo, con los pies ampollados y el vestido desgarrado. La caja de pruebas colgaba de su hombro como un hijo muerto, pesada, pero imposible de soltar. A lo lejos oyó campanas. Un pequeño caserío se levantaba entre los árboles, con un molino arruinado. Entró casi tropezando. Frente a la tienda vio a una mujer que la observó con curiosidad. ¿Busca a alguien, comadre? Sí, respondió jadeando. Me dijeron que por aquí vive un viejo minero, Memo. Don Memo Torres. La mujer hizo la señal de la cruz. Ese ya ni habla, dicen. Vive solo, cerca del pozo. Desde que lo acuchillaron los hombres del patrón, nomás espera la muerte. El corazón de Carmen se aceleró. Entonces lo dejaron vivo. Le dio las gracias y siguió el camino señalado por el polvo. A media hora de andar, encontró una casita de paredes tostadas y techo de paja. En la entrada, un gallo flaco picoteaba granos. Golpeó 3 veces. Nadie respondió. Empujó la puerta. Dentro, el aire era espeso, con olor a tabaco y ungüentos. Don Memo estaba recostado en una hamaca, el pecho vendado, la piel color ceniza. Al verla, apenas levantó la cabeza. Sabía que vendrías, susurró. Carmen se acercó, la mirada dura. Usted me mintió. Trabajaba para él. El anciano tosió,
escupiendo sangre. Sí, lo hice. Pero no por miedo, por culpa. Señaló un baúl a su lado. Ahí está lo que no me dio tiempo de entregarte. Corre antes de que vuelva el capataz. Él sabe que sigo vivo. Carmen abrió el baúl. Dentro descansaban carpetas, fotografías, un casete de audio con la etiqueta Confesión Minera, 1998. ¿Qué es esto? Tu marido. Me lo pidió. Grabó al patrón ordenando el cierre de la galería y el pago a los soldados que lo accidentaron. Logró esconderlo antes de que lo atraparan. Yo encontré la cinta años después. Las lágrimas llenaron los ojos de Carmen. ¿Por qué no hablaste? Porque el miedo es otra forma de cadena, hija, y recién ahora se rompió. El sonido lejano de un motor quebró el silencio. Ya vienen, dijo él, intentando levantarse. Llévatelo. Corre a la presidencia municipal. El licenciado Herrera está aquí. Llegó ayer buscando a una mujer con pruebas. Carmen le tomó la mano. Gracias, don Memo. No me agradezcas. Solo haz que mi culpa valga algo. Salió corriendo. El sol arrancaba chispas del polvo del camino. Detrás, una camioneta gris se acercaba levantando una nube. De un disparo, la puerta de la cabaña saltó en astillas. Carmen no miró atrás. Corrió cuesta abajo, abrazando la caja y la grabadora. En el pueblo, la plaza hervía de calor y nervios. Frente al edificio municipal, 2 camionetas de la policía estatal conversaban con hombres de traje. Entre ellos, un rostro desconocido la observó con atención. Era un hombre delgado, con saco claro y corbata torcida. ¿Carmen Ríos?, preguntó, saliendo a su encuentro. ¿Licenciado Herrera? Él asintió sorprendido. Recibí su sobre. Las pruebas llegaron, pero no el testimonio. Y sin testigo no puedo mover un dedo. Carmen alzó la mano manchada de sangre y mostró el casete. Aquí está. La voz de quien lo mandó matar. El hombre palideció. Dios mío. Si eso es cierto, lo destruiremos. Pero debemos protegerla primero. Antes de continuar, el rugido de un motor estremeció la calle. La camioneta de Rodrigo Salazar entró derrapando. Los vecinos corrieron a encerrarse. «Métase al edificio», ordenó Herrera. Carmen lo siguió, pero una bala reventó un vidrio justo sobre su cabeza. El licenciado la empujó hacia un cuarto trasero y cerró la puerta. En el exterior, los pasos de botas resonaron en los pasillos. Rodrigo gritó: «Esa mujer es una ladrona. Entrégamela y no habrá problema». El alcalde, tembloroso, balbuceó algo que nadie entendió. Herrera sacó una pistola vieja y la puso en la mano de Carmen. «Por si entran», dijo. Ella la sostuvo sin vacilar. El eco de los pasos se acercaba. De repente, una voz anciana retumbó desde la calle. «Deténganse, asesinos». Era don Memo, tambaleante, apoyado en su bastón. Rodrigo lo miró con asombro y furia. «¿Tú? Pensé que ya estabas muerto». «No todavía. Pero tú ya hueles a tumba». Levantó el brazo mostrando una grabadora. «Tu voz está aquí, patrón. Todo Durango la escuchará». Rodrigo descargó 2 tiros. El anciano cayó, pero alcanzó a encender el altavoz. De la bocina brotó una voz inconfundible. La del propio Rodrigo, ordenando eliminar a Javier Ríos. Los presentes se quedaron helados. El licenciado salió corriendo al portal para atestiguar. Los policías, confundidos, apuntaron a Rodrigo. «Eso es mentira», gritó él. «¡Apáguenlo!». Carmen aprovechó la confusión para salir. Se arrodilló junto al cuerpo del viejo. Él sonrió apenas. «Ahora, tu voz, hija, que sea la última». Murió con los ojos abiertos. El caos estalló. Rodrigo trató de huir, pero los oficiales lo detuvieron. Sin embargo, en la confusión, uno de sus hombres escapó en la camioneta, llevándose parte de los documentos. Herrera ayudó a Carmen a entrar de nuevo al edificio. «Esto apenas empieza. Con lo que tengo, puedo presentar cargos, pero necesitamos tus declaraciones y a tus hijos como testigos de custodia».
Carmen apretó los puños. Ellos están en Durango, en su orfanato. El abogado asintió, resignado. Entonces iremos por ellos. Pero debes saber que el hombre que huyó es el hermano de Rodrigo. No se detendrá. El sol bajaba sobre el pueblo tiñendo las tejas de sangre. Carmen miró el horizonte y murmuró: «Ya no me interesa vivir tranquila. Ahora quiero verlo caer. Hasta el final». El pueblo entero olía a miedo y a pólvora. Rodrigo Salazar había sido detenido, pero su hermano, Armando, ya se movía en las sombras con dinero y poder. Carmen pensó que el infierno por fin terminaba, pero la justicia en México nunca llega sin sangre. Aquella noche, la viuda de San Miguel se convertiría en el rostro de una rebelión. Música. Dicen que cuando una mujer pobre levanta la voz, el mundo tiembla. ¿Has visto alguna vez al miedo huir de quien ya lo perdió todo? Entonces no apartes la vista, porque Carmen hablará por los muertos. Las luces del Palacio Municipal aún parpadeaban cuando el sol cayó detrás de las montañas. Frente a la fachada desgastada se apiñaban curiosos, periodistas y policías. Nadie recordaba un escándalo así en San Isidro del Valle. El poderoso Rodrigo Salazar, con las manos esposadas y la camisa manchada de tierra. «Quiero mi llamada», gritaba mientras los flashes lo cegaban. El licenciado Herrera caminaba a su lado con expresión firme. Tendrá todas las llamadas que quiera cuando responda por asesinato, fraude y secuestro. Dentro del edificio reinaba el caos. Papeles por el suelo, teléfonos sonando, oficiales gritando órdenes. Carmen se apoyó en la pared. Su ropa estaba rota, su cara llena de polvo, pero en los ojos brillaba algo nuevo. Calma peligrosa. «¿Dónde está el juez?», preguntó. «Viene en camino desde Durango», respondió Herrera. «Pero hay un problema. El hermano de Salazar movió contactos. Quieren sacarlo antes del amanecer». «Entonces haremos ruido», dijo ella. «¿Cómo?», contando la verdad donde todos puedan oírla. El abogado la observó un instante y asintió. En el patio había periodistas con grabadoras. La hija de un minero muerto se levantaba contra el patrón más temido del norte. Era una historia que nadie dejaría pasar. Carmen se subió al estrado que usaban para las celebraciones del 15 de septiembre. La luna iluminaba la plaza. «Mi nombre es Carmen Ríos», dijo, su voz quebrada pero clara. «Durante 7 años callé, criada entre miedo y lodo. Pero hoy sé que mi esposo no murió por accidente. Lo mataron por tener dignidad». Los murmullos crecieron, los micrófonos se acercaron. «Tengo las pruebas aquí». Levantó la caja, oxidada, con las carpetas dentro. «Rodrigo Salazar robó nuestra tierra, nuestras minas y la vida de nuestros hijos. Y lo hizo con ayuda de los poderosos que ahora intentan librarlo». Un soldado intentó bajarla, pero Herrera intercedió. «Retroceda, agente». Ella declara en público bajo protección. Las palabras de Carmen volaban con el viento. A mí me llamaron loca, pobre, inútil. Pero una madre no olvida, y un muerto no se calla. Hoy exijo justicia no solo por Javier Ríos, sino por todos los mineros enterrados sin nombre. Un aplauso tímido surgió entre la multitud. Luego otro, hasta que la plaza entera rugió con gritos de apoyo. «¡Justicia! ¡Justicia para los mineros!». Rodrigo, esposado junto a la patrulla, bajó la cabeza. Por primera vez, su mirada parecía la de un hombre común, no la de un dios. «Te vas a arrepentir», susurró al pasar junto a ella. «No sabes quién viene detrás». Carmen no respondió, solo lo miró a los ojos. «Ya nada me asusta». El juez llegó entrada la noche. En su escritorio improvisado, bajo el ruido de la prensa, leyó los cargos. Todo parecía encaminarse a la victoria cuando una explosión sacudió la calle. Los vidrios se quebraron, la electricidad se fue. Gritos, disparos. Herrera tiró a Carmen al suelo para cubrirla. «Son los hombres del hermano». El humo llenó el pasillo.
Policías y guardaespaldas se confundían entre la oscuridad. Una ráfaga de balas perforó la puerta. En la confusión, alguien liberó a Rodrigo, que salió corriendo hacia la salida trasera. Carmen se incorporó, el corazón explotándole en el pecho. No puede escapar otra vez. Tomó el machete oxidado que llevaba atado a la pierna y corrió detrás. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. En el callejón trasero lo alcanzó. Rodrigo subía a una camioneta, pero ella le cortó el paso, apuntándole con el arma. Ni un paso más. ¿Crees que esto cambia algo?, se burló él. Mi hermano llegará antes del amanecer y te arrancará el alma. Entonces espero verlo llegar, respondió sin temblar. El hombre intentó avanzar. Herrera apareció por el costado con la pistola. Ricardo Salazar, queda usted bajo arresto. Mi nombre es Rodrigo, corrigió entre dientes el patrón. Ya no importa, replicó el abogado, porque mañana ambos serán historia. Los agentes lo inmovilizaron. El motor de la camioneta seguía encendido, las luces cortando la lluvia. En el asiento trasero, Carmen vio algo que le heló la sangre. Un folder con sellos del DIF. Los nombres de sus hijos. Fotos recientes. «¡Mis niños!», gritó. El juez salió al oírla y revisó los papeles. Los tenían registrados para adopción internacional. Las transferencias iban firmadas por el mismo Salazar. Carmen cayó de rodillas y durante un momento pareciera que todo el aire del mundo se le escapaba. Pero no lloró. Se levantó despacio, miró a Rodrigo envuelto entre guardias y murmuró: «Ellos volverán conmigo. Lo juro ante el cuerpo de mi esposo». Herrera se acercó. «Vendrán escoltas desde Durango para trasladarla. De madrugada partiremos hacia el juzgado estatal». «Y mis hijos», dijo ella, «los traeré antes del juicio, sea como sea». Los truenos resonaron sobre la sierra. Mientras subía al vehículo policial, Carmen supo que el verdadero enemigo todavía andaba libre. Armando Salazar, el hermano en las sombras, ya debía estar escuchando las noticias. Y la próxima batalla no sería en un pueblo, sería en la capital misma, allí donde los pobres nunca entran, hasta que uno entra con la verdad quemándole las manos. El amanecer sobre Durango no trajo paz, sino presagios. Carmen llegaba con las manos vacías, pero con la verdad ardiendo en el pecho. Había vencido al hombre que la arruinó, pero quedaba uno más: Armando Salazar, el hermano invisible que movía los hilos del poder. Aquella mañana, el destino le daría por fin la justicia y un precio eterno. Música. Dicen que la venganza y la justicia son hermanas que nunca duermen. ¿Tú perdonarías a quien mató a tu familia si supieras que puedes destruirlo? Escribe tu respuesta, porque esta es la última flor de la viuda. El convoy policial entró en Durango poco antes del amanecer. El aire olía a diésel y pan recién hecho, mezcla de ciudad despierta. Carmen miraba por la ventana del vehículo, sosteniendo la caja contra el pecho. A su lado, el licenciado Herrera repasaba documentos sin levantar la vista. «Hoy entregaremos todo a la fiscalía», dijo. «Con la grabación y tu declaración, el nombre Salazar quedará enterrado». Carmen asintió, pero la mirada le temblaba. «¿Y mis hijos?». «Los agentes del DIF fueron arrestados anoche. Están rescatándolos en este momento». Esas palabras le devolvieron el aliento. Por primera vez en días, cerró los ojos y pensó en las voces de Mariela, Toño, Lidia y Mateo, riendo entre flores. Pero en el aire, algo pesaba distinto. Un helicóptero sobrevolaba la ciudad. Herrera lo notó. «No es de la policía», murmuró. «Es él». El convoy se dividió en una calle estrecha. De un camión gris descendieron hombres armados, vestidos de negro. El estruendo de ametralladoras llenó la avenida. Las sirenas respondieron. Carmen fue arrastrada por un oficial hacia el edificio del tribunal, mientras las balas rompían vidrios y gritos rebotaban en las paredes. Dentro, el juez esperó en su despacho con guardias.
Cierren todo, ordenó. No dejen entrar a nadie. Carmen se refugió tras una columna. Licenciado, si nos atrapan, todo habrá sido en vano. Herrera respiró hondo. Entonces, hagámoslo público ahora mismo. Sacó un dispositivo, conectó la grabadora de Javier al micrófono del juzgado. El sonido llenó las bocinas del edificio y luego, gracias a un enlace de radio local, se extendió por toda la ciudad. Rodrigo y Armando Salazar autorizan la eliminación de Ríos. Nadie debe saber de la beta. Los disparos afuera se ralentizaron. La gente salía a la calle mirando las bocinas con incredulidad. En cuestión de minutos, los noticiarios transmitían la grabación. Nadie podía detenerlo. Carmen asomó la cabeza desde el pasillo. En la entrada, un hombre robusto, con traje oscuro y rostro idéntico al de Rodrigo, avanzaba rodeado de sicarios. Armando Salazar. «Tráiganme a la viuda», ordenó. Sus botas resonaban contra el mármol como martillos de hierro. La viuda esperó a que se acercara. Cuando vio su sombra cubrirla, salió al frente con la mirada seca. «Yo soy la que buscabas». El hombre la estudió, sorprendido. «Así que tú eres el tormento de mi familia». «No, señor», dijo ella. Su familia fue su propio tormento. Armando le apuntó con el arma. «Podría borrarte ahora mismo». «Hazlo», respondió. «Pero tu voz ya recorre todo Durango. La gente escucha lo que ustedes callaron 7 años. Ya perdiste, patrón». El hombre titubeó. Desde la calle llegaban sirenas, gritos, cámaras. Herrera se interpuso. «Rinda su arma, Salazar. Está rodeado». Él giró para disparar, pero un tiro certero de un francotirador lo derribó antes de que alcanzara a apretar el gatillo. El estruendo fue seco, final. Armando Salazar cayó al suelo, la pistola todavía humeante. Las gotas de lluvia comenzaron a caer, como si el cielo mismo quisiera limpiar la ciudad. Carmen se acercó al cuerpo. No sintió triunfo, solo un cansancio inmenso. «Con esto no vuelve Javier», susurró. «Pero al menos deja de sangrar la herida». Los periodistas irrumpieron. Los flashes rompieron la penumbra. La imagen de la mujer de rebozo junto al cadáver del magnate recorrió el país en horas. Los titulares la llamaron la viuda de las flores. Días después, en el patio del orfanato, Carmen abrazó a sus hijos. Sus manos aún temblaban, pero la mirada era distinta, firme, libre. El gobierno confiscó las minas y prometió convertirlas en cooperativas para los mineros del norte. La caja de lata pasó a un museo provincial, y con el dinero del fideicomiso, el pueblo de San Miguel levantó una escuela con el nombre Héroes del Silencio. Esa tarde, Carmen colocó flores en la tumba de Javier. Entre las sombras, vio germinar una rosa blanca. «Ahora sí, descanso contigo, amor», dijo. «Pero si alguna vez vuelven a tocar a un inocente, volveré». Al alejarse, una camioneta desconocida se detuvo al borde del cementerio. Desde dentro, una voz masculina habló por teléfono. «Sí, patrón», calló el mayor. «Pero los archivos de la mina no estaban todos. Hay más nombres. Espera mis noticias». El motor rugió y se perdió entre los árboles. El viento levantó pétalos sobre la tumba, como si el pasado siguiera respirando. Y en el eco de ese viento, el pueblo juró no olvidar jamás el día en que una florista pobre enfrentó al imperio de la plata y lo hizo caer.